Esta historia que les voy a contar le pasó a mi papá. Corría el año de 1965 en un pequeño pueblo perteneciente a Ciudad Valle, San Luis Potosí. De esos pueblos llenos de historias y leyendas. Cuenta mi papá que él vivía en lo alto de un cerro rodeado de mucha vegetación, al cual para llegar al lugar tenía que caminar por un camino real, el cual estaba solitario, ya que vivían pocas personas en el sitio, y solo a veces caminaban algunos cazadores y leñadores. Cuenta que una noche bajaron él, un hijo pequeño de 1 año, y su primera esposa al pueblo más cercano, a un velorio de un amigo. Estuvieron toda la noche acompañando en dicho velorio. Ya en la mañana, serían como las 6, con el cantar de los gallos y los primeros rayos del sol, regresaban a su casa, y al subir por el camino real, él llevaba a su hijo en brazos. Vio como a unos 7 metros frente a él, que venía bajando corriendo un toro, a una velocidad endemoniada. Justo cuando les iba a pegar, él cubrió a su hijo con su cuerpo, y agachó la cabeza para que el golpe de aquel animal no pegara de lleno al niño, y empezó a rezar. En ese momento el toro brincó a un espinero que estaba al lado del camino. Mi papá, al voltear, al ver al animal, dice que ya no era un toro el que corría por el espinadero, ya era un puerco el que corría, y dejando un fuerte olor a azufre y un fuerte miedo en el lugar. Todavía recordar dicho suceso, a mi papá le daba miedo recordarlo. Y de caminar por aquel lugar, ni les cuento. Cuando papá nos anunció que nos mudaríamos a un pequeño pueblo en Paraguay, todos nos quedamos desconcertados. «Necesito aire fresco», decía, pero mamá parecía no creerle del todo. Y es que desde 1983, cuando me trasladé con mi familia a esa casa solitaria, rodeada de bosques, mi vida cambió para siempre. Mi papá era un empresario que viajaba mucho, pero mamá siempre sospechó que había algo más, que ocultaba una segunda vida. Yo no entendía por qué no le creía, pero ahora lo sé. La casa donde nos mudamos estaba alejada del pueblo, solitaria entre kilómetros de espeso bosque. Al principio el canto de los pájaros y el silencio del campo eran reconfortantes, pero con el paso de las semanas esos tranquilos sonidos nocturnos fueron reemplazados por unos aterradores aullidos y ladridos que retumbaban en la oscuridad. Cuando llovía podíamos ver huellas en el lodo alrededor de la casa. Eran patas con garras enormes, parecían de un animal grande, pero algo no estaba bien con esas huellas, parecían mitad humanas. Una noche, mis hermanas y yo vimos algo horrendo. Desde nuestra ventana distinguimos la figura de una criatura. Era como un perro, pero enorme, con piernas largas y humanoides. Sus ojos brillaban en la oscuridad y sus dientes afilados se asomaban entre sus fauces. Nos escondimos bajo las sábanas, rezando en silencio. Una de esas noches, cuando los aullidos se intensificaron, papá decidió salir a buscar leña. Estaba seguro de que no había nada que temer, pero no volvió. Mamá, angustiada, nos mantuvo en la casa. Desde la ventana, lo único que vimos fue cómo esa criatura derribaba a papá, arrastrándolo hacia la espesura del bosque. Días después, un vecino nos contó la leyenda de Luisón, un espíritu del folclore paraguayo. Era el 7º hijo varón de Tao y Querana, condenado a convertirse en una bestia horrenda que se alimentaba de cadáveres y perseguía a aquellos con pecados no redimidos. El tiempo pasó, y entre las charlas de los pobladores supimos la verdad sobre mi padre. No era un simple empresario, era un sicario que había escapado de su oscuro pasado. El Luisón, según los ancianos del lugar, había venido a hacer justicia por las almas que papá había condenado. Nos mudamos de aquel pueblo, pero la sombra de Luisón y el recuerdo de mi padre nos siguen hasta hoy. El aire fresco que buscaba papá resultó ser el aliento frío de un pasado que nunca lo dejó escapar. El paso de la calavera. Caminos y senderos en lugares apartados pueden traer cualquier cantidad de creencias y apariciones.
Esto fue lo que me sucedió en un lugar llamado La Calavera, precisamente porque se decía que ahí se aparecía una calavera. Bueno, era una creencia de hacía muchos años. En nuestros tiempos nadie hablaba de habérsela encontrado, pero aún así seguían llamándola La Calavera o el Paso de la Calavera. Era un lugar que estaba entre dos rocas. Ahí el camino se hacía muy angosto. Entonces, al pasar por ahí, y de noche, casi te rozaba las rocas. Esto lo hacía más tenebroso. Se cuenta que en otros tiempos algunos hombres llegaron a regresarse de ahí precisamente por el miedo que esto les provocaba. Se contaba así una historia que una vez un hombre que subía tarde y al pasar por ahí sintió un brazo sobre su hombro y al voltear se encontró de frente con la calavera. También se dice que su corazón no aguantó la impresión y quedó fulminado de miedo. Claro que es esta una simple especulación, ya que nadie estuvo ahí para comprobarlo. En una ocasión subí de noche a casa y no es que me diera miedo este tipo de historias. A mí lo que realmente me atemorizaba era la delincuencia, que en aquel entonces estaba disparada. Aunque era de noche, no encendí la lámpara de baterías para no ser visto por algún ladrón. Cuando iba llegando al paso de la calavera, me puse en alerta porque era un espacio tan reducido. También era el idóneo para que 2 o más hombres te hicieran alguna maldad. Iba caminando con cautela y mirando a todos lados que no hubiera algún movimiento extraño. Llegué a la altura de las 2 rocas y al pasar por el medio del mismo me fui relajando, pues ya tendría que haber ocurrido algún ataque si es que fuera a ver. Fui pasando cuando a mis espaldas escuché el relinchar de un caballo y sus pasos sobre el camino. Sentí un respiro, me sentí acompañado. Los dueños de lo ajeno no irían a caballo, serían fácilmente encontrados. Miré hacia atrás con la intención de reconocer al jinete, pero a esa distancia no se veía aún nada. Después noté que venía un caballo y que era negro, muy grande. Al igual que su jinete, iba todo vestido de este color, con una gran capa que casi arrastraba por el suelo. Intenté imaginar quién podría ser. En ese momento, nadie usaba una vestimenta así, o al menos que yo supiera. Vi que el galope del animal seguía un ritmo endiablado. De seguir así, me iba a llevar por delante. Apresuré el paso intentando salir del medio de las 2 rocas, pero sabía que no lo iba a lograr. El animal traía una velocidad que no me daría tiempo de nada. Traté de buscar un lugar por donde subir por las rocas o esconderme, donde el caballo no podría llevarme de frente. Sería imposible huir. Al ver al animal sobre mí, por un acto de sobrevivencia, cubrí mi rostro y me dejé caer al suelo. El animal nunca me atropelló, pasó por entre mí como si de una luz se tratara. Pero al cruzar, sentí un calor infernal que podía quemarme hasta las entrañas. Al sentir ese fuego abrasador que no podía ver, pero sí sentir, me quité las manos de la cara y miré directamente al caballo y a su jinete. Ahí descubrí que era la calavera, montada en su inmenso corcel que también eran los puros huesos. El jinete no se detuvo, volteó a verme. Decir que me veía, en realidad, no podría precisar algo así, pues no tenía ojos, sus cuencas estaban vacías. Lo que sí noté era mucha oscuridad, como si del mismo infierno te estuvieran mirando. Siguió su camino y desapareció en la noche oscura. Yo me sentía mareado y perdí por un momento el conocimiento. Casi 2 horas después desperté un poco desubicado y mareado. Como pude, me puse de pie y seguí a toda prisa mi camino a casa. En esta ocasión sí iluminé el camino con la lámpara. Si no pudo conmigo la muerte o la calavera, ya no había ladrón que me espantara. No volví a pasar por este lugar en horas de la noche. En esa ocasión me salvé. No quiero volver a probar esa suerte. La leyenda del tapado. La leyenda del misterioso hombre conocido como el tapado. A mediados del siglo XVII hubo una gran agitación y conmoción
en todas las clases de la sociedad mexicana, pues los piratas habían desembarcado en Veracruz. El comercio se interrumpió y las flotas que salían para Europa iban custodiadas por navíos de guerra. El mar de las Antillas y el Golfo de México eran dominados principalmente por los piratas Mansbell y Juan Morgan. Estos no solo atacaban a los buques, sino que hacían desembarcos y saqueaban las ciudades importantes de tierra firme como Puerto Príncipe, Maracaibo, Puerto Bello, Veracruz y Tampico, entre otras. El 21 de mayo de 1683 se publicó un bando en el que se informaba que todos los hombres de entre 15 y 60 años tomaran las armas para ir a defender el puerto. Al día siguiente ya estaban formadas las compañías de infantería y caballería. Los oidores, don Frutos Delgado y don Martín de Salís, salían para Veracruz con gente armada. El puerto estaba en manos de los piratas Juan Cháquez y el mulato Lorencillo, y se mencionaba que tenían 8,000 hombres. En medio de la terrible alarma que produjeron los piratas en Veracruz, surgió otra noticia: la llegada de don Antonio de Benavides, marqués de San Vicente, mariscal de campo, castellano de Acapulco, nombrado visitador del reino por su majestad. Don Antonio se dirigió a la Ciudad de México. En todos los pueblos era conocido su título y su investidura de visitador, por lo que se le obsequiaba y asistía espléndidamente. La gente del pueblo por lo general aborrecía a sus opresores, pero los criollos veían con buenos ojos la aparición de un visitador que venía a pedir cuentas a los gobernantes de las colonias. Los oidores y los virreyes veían esta llegada como el anuncio de una calamidad. En tanto, los batallones que se dirigían a Veracruz iban con demasiada lentitud. No habían avanzado 2 jornadas de México cuando llegó la noticia a la capital del saqueo de Veracruz y la retirada de Lorencillo. Casi al mismo tiempo se supo la noticia de que por orden de la audiencia había sido preso en Puebla el visitador don Antonio de Benavides. Nadie sabía las causas. La prisión de un visitador era en aquellos tiempos un atentado tan grande, escandaloso y trascendente, pues se atentaba contra la imagen directa del rey. La gente murmuraba que el virrey y la audiencia pretendían alzarse contra el remo. Hubo gran revuelo y expectación el viernes 4 de junio, día en que debía entrar don Antonio a la Ciudad de México. Era tal el misterio de su conducta, así como la misión que traía y la causa de su prisión, que la gente comenzó a llamarle el Tapado. Lo único que la multitud pudo ver fue un hombre embozado con una gran capa negra, que caminaba montado en una mula en medio de un grupo de alguaciles a caballo. Don Antonio de Benavides fue encerrado en un calabozo. El 1 de junio se le tomó la primera declaración y lo consignaron a la sala del crimen para que lo juzgaran. No se pudo obtener de él una contestación que explicara la misión que lo traía a la Nueva España, a pesar de los tormentos de que fue objeto. Los oidores se desesperaron y el virrey don Tomás Antonio Manríquez de la Cerda, marqués de la Laguna y conde de Paredes, tomó cartas en el asunto, pues creyó tener más éxito que la audiencia, pero no fue así. La conversación con el Tapado le afectó bastante al marqués. Con la frente húmeda de sudor fue a su habitación sin contestar los ceremoniosos saludos que le dirigían a su paso. La curiosidad de sus sirvientes y del pueblo en general creció con la misteriosa conducta del virrey. Nadie supo lo que pasó en aquella conferencia, solo Dios, el virrey y el Tapado. Aquel fue siempre uno de los impenetrables misterios de esta causa. Los oidores determinaron darle tormento al preso para arrancarle la confesión. Este prefería la muerte. Días después, el Tapado trató de quitarse la vida ahorcándose con un pañuelo, pero un carcelero llegó a tiempo para impedirlo. Esta noticia llegó a la audiencia. Los oidores, temerosos de que otra vez fueran más afortunados en su tentativa, determinaron practicar cuanto antes la diligencia del tormento. Benavides sufrió el tormento con energía y ánimo. El dolor no arrancó al Tapado la confesión más insignificante. Todo México supo que iban a sacramentar al Tapado, que estaba moribundo a consecuencia del martirio.
El virrey pareció olvidarse del asunto del visitador, solo se ocupó de los festejos del bautizo de su hijo, nacido 6 días antes de que torturaran al tapado. A los festejos asistieron la Real Audiencia, las compañías religiosas y autoridades importantes de la Nueva España. En ese mismo momento, un humilde sacerdote suministraba el sacramento de la extremaunción al misterioso visitador don Antonio de Benavides. Este recibió los últimos sacramentos y dio al cura 1,000 pesos de manípulo, que el cura se negó a aceptar, pero el virrey mandó después se aplicara la compra de un palio para el Santísimo. Un año después, en la ciudad se olvidaron de Benavides, que, restablecido de su enfermedad, seguía siendo juzgado por la audiencia. El 10 de julio de 1684 se supo que el tapado había sido condenado a muerte y puesto ya en capilla. La ejecución de justicia era en aquellos tiempos un espectáculo público muy concurrido, así que el condenado pasó en la capilla 3 días de espera agónica. Durante esos días hizo llamar a Castillo, el secretario del virrey, para hacerle una revelación que jamás se supo. El día señalado, don Antonio, con el pecho cubierto de escapularios, sin sombrero, vestido de negro y montado en una mula, salió de la cárcel rodeado de soldados, llevando a su lado 2 sacerdotes que le animaban a morir cristianamente. Esta comitiva hizo el paseo que se acostumbraba a hacer con los reos. En cada esquina, el pregonero con voz atronadora publicaba el nombre del ajusticiado, su crimen y la pena que iba a sufrir. Así llegaron hasta la horca que estaba en el centro de la plaza. El tapado fue bajado de la mula. El verdugo pasó el dogal alrededor de su cuello y los sacerdotes redoblaron sus fervorosas oraciones, hasta que don Antonio de Benavides se mecía sin vida en la horca. Después de esto, los sacerdotes se retiraron. Los verdugos descolgaron el cadáver y, conforme a la sentencia, le cortaron las manos y la cabeza. En ese momento, el sol se eclipsó en su totalidad. La muchedumbre, impresionada con el espectáculo, sintió un terror supersticioso al ver que el sol se oscurecía y huyó despavorida. El más impenetrable misterio vela toda esta historia. Nadie supo en realidad quién era el tapado ni a qué vino a México.